Cuando mi esposa me dijo ya no hay lugar para ti en esta casa, yo me quedé paralizado con el corazón partido en 1000 pedazos. Días después estaba durmiendo en un motel de mala muerte mientras ella celebraba con champán en la mansión que mi padre me había dejado. Fue entonces cuando me di cuenta que había estado alimentando a una serpiente que esperaba pacientemente el momento perfecto para morderme. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de darte una lección sobre la justicia que ni el mejor guionista podría inventar. Me llamo Fernando Montero y hasta hace 3 meses era un hombre feliz. O eso creía. Llevaba 5 años casado con Gabriela, una mujer que conocí en la universidad. Ella estudiaba Derecho y yo Administración. Nos enamoramos como en las películas, rápido, intenso, sin dudas. Cuando mi padre falleció hace 2 años, heredé no solo su fortuna, sino también la responsabilidad de mantener su legado empresarial. Papá era un hombre respetado en la ciudad, dueño de varias propiedades y empresas. Nunca le cayó bien Gabriela, pero yo estaba cegado por el amor. Hijo, el amor verdadero no tiene prisa, me decía siempre. Debí escucharlo. Aquella mañana de abril, regresé temprano de un viaje de negocios queriendo sorprenderla. El sorprendido fui yo. Encontré documentos sobre nuestra mesa. Papeles legales con mi firma, firmas que yo nunca había puesto. Cuando la confronté, Gabriela cambió. Su rostro se transformó en algo que nunca había visto antes. Sorprendido, me dijo con una sonrisa fría. Ya no hay lugar para ti en esta casa, Fernando. Todo esto es mío ahora. ¿De qué hablas? Esta casa me la dejó mi padre. ¿Estás seguro? Porque según el testamento que se presentó ante el juez, tu padre me dejó todo a mí. Tu firma está en los documentos de renuncia a la herencia. Script part separator iguala. Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Renuncia a la herencia? ¿De qué estaba hablando? Esto es una locura, Gabriela. Sabes perfectamente que mi padre no me dejó terminar. Me lanzó un fajo de documentos a la cara. Tu padre nunca me aceptó. Siempre fui la interesada, la oportunista. ¿Sabes lo humillante que era? Pero ahora verás quién manda aquí. Sonó el timbre. 2 oficiales de policía estaban en la puerta con una orden de restricción a su nombre. Según los documentos, yo la había amenazado. Era absurdo. Pero los papeles parecían en orden. Señor Montero, debe abandonar la propiedad ahora mismo, dijo uno de los oficiales. Esto es un error, esta casa es mía, intenté explicar. Eso lo resolverá con su abogado, pero por ahora debe salir o tendremos que arrestarlo. Miré a Gabriela. Sus ojos brillaban con triunfo mientras me veían empacar una maleta a toda prisa. 5 años juntos y ni siquiera pestañeó cuando me pusieron las manos encima para sacarme. Tienes 3 horas para sacar tus cosas personales mañana. Vendré con mi abogado, me advirtió desde la puerta. Esa noche en el motel no podía dormir. ¿Cómo había pasado esto? Revisé mi teléfono buscando el contacto de Carlos Mendoza, el abogado de mi padre durante 30 años. Eran las 11 de la noche, pero contestó al segundo timbre. Fernando. ¿Qué ocurre, muchacho? Carlos, Gabriela dice que hay un testamento donde mi padre le deja todo a ella. Dice que yo renuncié a la herencia. ¿Qué? Eso es imposible. Yo redacté el testamento de tu padre. Te dejó todo a ti con algunas donaciones menores a instituciones benéficas. Pues según ella, hay otro testamento más reciente. El silencio al otro lado de la línea me heló la sangre. Fernando, necesito que vengas a mi oficina mañana a primera hora. No hables con nadie más. Ni una palabra a Gabriela. ¿Qué está pasando, Carlos? Creo que estamos frente a un fraude. Y lo peor es que sospecho quién está detrás de todo. Script part separator iguala. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Carlos con ojeras y el corazón en un puño. Su secretaria me miró con lástima. Todos en la ciudad ya sabían de mi humillación. Fernando, pasa, me dijo Carlos apenas me vio. Cerró la puerta y bajó las persianas. Muchacho, esto es peor de lo que pensaba.
El Nuevo Testamento existe. Fue presentado hace 2 meses ante el juez Morales. ¿Qué? Pero es falso. Mi padre jamás. Carlos levantó la mano para callarme y sacó unos documentos de su maletín. Mira esto. Es una copia del supuesto Nuevo Testamento. La firma de tu padre parece auténtica. La revisé con incredulidad. Parecía la firma de papá, pero algo no encajaba. Y aquí está tu renuncia a la herencia, firmada supuestamente hace 1 año. Miré el papel y sentí náuseas. Yo nunca firmé esto. Es una falsificación. El problema es demostrarlo. Gabriela ha jugado bien sus cartas. El abogado que presentó estos documentos es Ricardo Vega. Ese nombre me sonó familiar. ¿El primo de Gabriela? ¿El que trabaja en ese bufete importante? El mismo. Y casualmente es amigo íntimo del juez Morales. Están intentando dejarte sin nada, Fernando. Me dejé caer en la silla. De repente recordé algo. Carlos, las empresas de mi padre, también las perdí. El abogado asintió con gravedad. Según estos documentos, todo el patrimonio de tu padre pasó a manos de Gabriela. Las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias. Todo. ¿Cómo pudo hacer esto? Vivimos juntos. ¿Cuándo planeó todo? Carlos se ajustó las gafas. Revisé las fechas. El supuesto Nuevo Testamento está fechado 3 meses antes de la muerte de tu padre, cuando él ya estaba muy enfermo. Y tu renuncia, curiosamente, coincide con ese viaje que hiciste a Chicago el año pasado. El viaje a Chicago, cuando regresé, Gabriela me hizo firmar unos documentos para una supuesta inversión conjunta. Dijo que era una sorpresa, un negocio que había encontrado para nosotros. Carlos golpeó la mesa con el puño. Te engañó. Te hizo firmar hojas en blanco que después usó para falsificar tu renuncia. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué podemos hacer? Carlos se inclinó hacia mí. Luchar. Pero necesitamos actuar rápido. Tienes que saber algo más. Según mis contactos, Gabriela ya está haciendo movimientos para vender las empresas de tu padre. Script Part Separator iguala. Vender las empresas. No puede hacer eso. Son el legado de mi padre. Fernando, escúchame bien. Tenemos 48 horas para presentar una impugnación al testamento antes de que las transferencias sean definitivas. Pero necesitamos pruebas. Salí de la oficina de Carlos con la cabeza dando vueltas. Según el plan, debía recoger mis cosas personales de la casa mientras buscaba cualquier evidencia que pudiera ayudarme. Al llegar, encontré a Gabriela con Ricardo, su primo abogado, y 2 guardias de seguridad. Tienes 1 hora, me dijo fríamente. Solo ropa y objetos personales. Nada de valor. Ricardo me miraba con una sonrisa burlona. Lo conocía desde hace años, había cenado en nuestra mesa, brindado en nuestras fiestas. ¿Tú también, Ricardo? ¿Cuánto te está pagando? Es solo negocios, Fernando. No lo tomes personal. Subí a lo que había sido nuestro dormitorio. Los guardias me seguían como si fuera un ladrón. Revisé el closet donde guardaba mis trajes. Al fondo, tras una tabla suelta, estaba mi caja de seguridad personal. Gabriela no sabía de su existencia. Dentro guardaba documentos importantes, entre ellos, copias de mi identificación y algunas firmas que había practicado para diversos documentos bancarios. La metí discretamente entre mi ropa mientras empacaba. En mi estudio, ahora con las cerraduras cambiadas, podía ver a través de la ventana que habían sacado todas mis cosas. Mis diplomas, mis fotos con papá, todo arrojado en cajas de cartón en el jardín. Al bajar, Gabriela hablaba por teléfono. Sí, mañana mismo. La oferta es buena, no podemos esperar. Sí, tengo poder total sobre las empresas Montero ahora. Estaba vendiendo las empresas de mi padre. A toda prisa. Como si supiera que su tiempo era limitado. Tiempo, me repetí. El tiempo no estaba de mi lado. Mientras cargaba mis pertenencias en el taxi, vi que me había llegado un mensaje de un número desconocido. Fernando, soy Miguel, el contador de tu padre. Necesito verte urgentemente.
Tengo información sobre Gabriela que debes conocer. Te espero en el café central a las 5. Script part separator iguala. Miguel, el contador de mi padre. Llevaba años trabajando para la familia, pero desde la muerte de papá, apenas habíamos cruzado palabra. ¿Qué información tendría sobre Gabriela? Llegué al café con 20 minutos de anticipación, nervioso y paranoico. ¿Y si era una trampa? A las 5:05 vi entrar a Miguel. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Fernando, gracias por venir, me dijo mientras se sentaba. Lamento lo que está pasando. ¿Qué sabes exactamente, Miguel? Sacó una memoria USB de su bolsillo. Esto es lo que sé. Tu esposa ha estado desviando fondos de las empresas desde hace 8 meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ella no tenía acceso a las cuentas. Miguel bajó la voz. Sí lo tenía. 3 meses después de la muerte de tu padre, me pidió acceso para entender mejor el negocio familiar. Como era su esposo, no vi problema. Sentí que me hervía la sangre. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque al principio parecían movimientos normales. Fue cuando empezó a transferir grandes sumas a una cuenta en Panamá que me alarmé. Intenté hablar contigo, pero siempre estabas de viaje. Y cuando estabas en la ciudad, ella interceptaba mis llamadas. ¿Tienes pruebas de todo esto? Miguel señaló la memoria USB. Todo está aquí. Extractos bancarios, transferencias, incluso algunos correos entre ella y Ricardo planeando todo esto desde hace más de 1 año. ¿1 año? Eso significaba que mientras compartíamos la cama, mientras le contaba mis sueños y miedos, ella ya planeaba destruirme. ¿Hay algo más, Fernando? Según estos documentos, Gabriela y Ricardo planean vender las empresas mañana mismo a un grupo inversor extranjero. Una vez que el dinero salga del país, será casi imposible recuperarlo. Sentí que el tiempo se me acababa. Tenía menos de 24 horas para detener la venta y demostrar el fraude. Miguel, necesito que vengas conmigo ahora mismo a ver a Carlos Mendoza. Con tu testimonio y estas pruebas, podemos solicitar una orden judicial de emergencia. Script part separator iguala. Mientras corríamos hacia la oficina de Carlos, recibí una llamada de un número desconocido. Fernando, soy Ana, la secretaria de tu padre durante 20 años. Ana. ¿Qué sucede? Tu esposa me acaba de despedir. Dice que la empresa tiene nueva dueña y que no necesita personal antiguo. El dolor en su voz era evidente. Ana había sido como una tía para mí. Ana, necesito que me digas si recuerdas algo extraño en los últimos meses de vida de mi padre. Hubo un silencio. Ahora que lo mencionas, hubo algo. Un día, cuando tu padre estaba muy sedado por los medicamentos, tu esposa trajo a un notario. Dijo que era para unos papeles rutinarios. Me pareció extraño que vinieran cuando él apenas podía hablar. ¿Un notario? ¿Recuerdas su nombre? Martínez o Márquez, algo así. Era joven, nervioso. Carlos nos recibió de inmediato. Al ver la memoria USB y escuchar lo que Ana me había contado, su rostro se iluminó. Esto es justo lo que necesitamos. Con el testimonio de Miguel sobre los desvíos de fondos podemos solicitar una auditoría forense y congelar las cuentas de inmediato. ¿Y qué hay del notario?, preguntó Miguel. Si encontramos a ese notario y confiesa que certificó un documento cuando mi padre no estaba en sus facultades, tendríamos el caso ganado, dije. Carlos tomó el teléfono. Conozco a un juez que puede darnos una orden de emergencia esta misma noche. Fernando, ¿tienes dónde quedarte? Me quedé callado. No había pensado en eso. Puedes quedarte en mi casa, ofreció Miguel. No es gran cosa, pero es segura. Mientras Carlos hacía llamadas, revisé los documentos en la memoria USB. Encontré algo que me dejó helado. Carlos, Miguel, miren esto. Les mostré un correo electrónico entre Gabriela y Ricardo de hace 18 meses. El viejo está cada vez más enfermo. Según el médico, no pasará del año. Cuando Fernando herede todo, ejecutaremos el plan. Esto significa que empezó Carlos.
Que planearon todo esto incluso antes de que mi padre muriera, completé con la voz quebrada. Carlos golpeó la mesa. Los tenemos. Con esto podemos demostrar conspiración y fraude premeditado. Script part separator igual a. El plan se puso en marcha esa misma noche. Carlos consiguió que el juez Ramírez, antiguo amigo de mi padre, firmara una orden de emergencia para congelar todas las transacciones de las empresas Montero por 72 horas. No era mucho tiempo, pero nos daba un respiro. Dormí apenas 3 horas en el sofá de Miguel. A las 6 de la mañana, mi teléfono explotó con llamadas de Gabriela. Las ignoré todas hasta que llegó un mensaje: Fernando, sé que estás detrás del congelamiento de cuentas. No sabes con quién te estás metiendo. Te voy a hundir. Carlos me recogió a las 7. Teníamos cita con el fiscal a las 8. Pareces el infierno, muchacho, me dijo al verme. Me siento peor. En el camino me contó su plan. Vamos a presentar una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Con las pruebas que tenemos, el fiscal debería ordenar el registro inmediato de tu casa y las oficinas de Ricardo. ¿Y si destruyeron las pruebas? Por eso hemos actuado rápido. No han tenido tiempo. El fiscal Ortega nos recibió con cara de pocos amigos. Era un hombre de unos 50 años, serio y directo. Señor Montero, estas son acusaciones muy graves contra su esposa. Ex esposa, prácticamente corregí. Revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. Hay suficientes elementos para iniciar una investigación, pero necesito más para ordenar un registro. Carlos se inclinó hacia adelante. Fiscal, en este momento están intentando vender empresas valoradas en millones basándose en documentos fraudulentos. Si esperamos, el dinero saldrá del país. El fiscal asintió lentamente. Bien. Ordenaré un registro preliminar de la residencia y las oficinas del abogado Ricardo Vega. Pero les advierto, si esto es una venganza matrimonial, habrá consecuencias. Salimos de allí directos a la Notaría Pública Central. Necesitábamos encontrar al notario que había certificado el falso testamento de mi padre. Script part separator igual a. La lista de notarios de la ciudad era larga, pero recordaba que Ana había mencionado un apellido, Martínez o Márquez. Revisamos ambos y encontramos 3 posibles candidatos. Carlos se encargó de llamarlos uno por uno. Tenemos suerte, me dijo después de la tercera llamada. El notario Márquez confirma que certificó un documento en casa de tu padre hace aproximadamente 2 años. Dice que todo parecía normal, ¿pero qué? Pero está dispuesto a hablar con nosotros. Parece nervioso. Mientras nos dirigíamos a su oficina, recibí otra llamada de un número desconocido. ¿Fernando Montero? Soy el detective Salazar. Estamos en su antigua residencia con una orden de registro. Su esposa está bastante alterada. Detective, ¿han encontrado algo? Preferiría que viniera. Hay cosas que debe ver personalmente. Carlos y yo cambiamos de rumbo inmediatamente. Al llegar a la que había sido mi casa, vi varias patrullas y a Gabriela gritando en el jardín mientras un oficial intentaba calmarla. No tienen derecho. Esta es mi casa. Fernando, sé que estás detrás de esto. Me vio y se abalanzó hacia mí. Los oficiales la contuvieron. Desgraciado. Te lo quité todo legalmente. No puedes hacer nada. El detective Salazar, un hombre corpulento de unos 40 años, se acercó a mí. Señor Montero, encontramos esto en la caja fuerte del despacho. Me entregó una carpeta. Dentro había documentos con mi firma falsificada, varias hojas en blanco con mi firma original, y algo que me dejó sin aliento, fotografías de mi padre postrado en cama, con los ojos semicerrados, firmando lo que parecía ser el Nuevo Testamento. También encontramos esto, añadió el detective mostrándome un sello notarial falso y tintas especiales para copiar firmas. Miré a Gabriela, que ahora había dejado de gritar y me observaba con una mezcla de odio y miedo. Vas a pagar por esto, me dijo en voz baja. Ricardo no permitirá que me toques. Como si lo hubiera invocado, un auto negro se detuvo frente a la casa. Ricardo bajó con cara de pocos amigos, seguido por un hombre que reconocí de inmediato,
el juez Morales. Script part separator iguala. El juez Morales se acercó con aires de autoridad. ¿Qué significa este allanamiento? Exijo ver la orden judicial. El detective Salazar le mostró el documento firmado por el juez Ramírez. Morales lo revisó con desprecio. Esto es irregular. El caso de los Montero está bajo mi jurisdicción. Carlos se adelantó. Con todo respeto, su señoría, hay un conflicto de interés evidente. Usted y el abogado Vega son amigos cercanos. Cuidado con sus acusaciones, Mendoza. Mientras discutían, vi que Ricardo se acercaba discretamente a Gabriela y le susurraba algo. Ella palideció. Detective, intervine, creo que deberían revisar también el teléfono de mi esposa. Sospecho que están intentando coordinar la destrucción de evidencia. Salazar asintió y ordenó a un oficial que confiscara el teléfono de Gabriela. Ella se resistió, pero era demasiado tarde. No pueden hacer esto. Es mi teléfono personal. Señora, tenemos orden de confiscar cualquier evidencia relacionada con el caso. En ese momento otro oficial salió de la casa con una laptop. Detective, encontramos algo interesante. Parece un borrador del testamento falsificado con varias versiones y correcciones. Ricardo intentó intervenir. Eso es información privilegiada a abogado-cliente. No cuando es evidencia de un delito, respondió Salazar. Señor Vega, le sugiero que llame a su propio abogado. Está bajo investigación por falsificación de documentos y posible fraude. El juez Morales, viendo que la situación se complicaba, intentó distanciarse. Debo retirarme. Tengo audiencias pendientes. Lo lamento, su señoría, dijo Salazar, pero necesitaremos su declaración sobre cómo llegó a sus manos el supuesto Nuevo Testamento. Script part separator iguala. El rostro del juez Morales cambió completamente. Ya no era la figura imponente que había validado el testamento fraudulento, sino un hombre asustado. Esto es un atropello. Soy un juez de la República. Y yo soy un detective investigando un posible fraude millonario, respondió Salazar sin inmutarse. Nadie está por encima de la ley. Gabriela, viendo que su plan se desmoronaba, cambió de estrategia. Fernando, por favor, podemos hablar en privado. Todo esto es un malentendido. La miré fijamente. Esta mujer que había dormido a mi lado durante 5 años, que conocía mis sueños y debilidades, que había planeado mi ruina mientras me decía te amo cada noche. Ya no hay nada que hablar, Gabriela. Las pruebas hablan por sí solas. Eres un imbécil, explotó ella, mostrando su verdadera cara. ¿Crees que esto termina aquí? Tengo contactos. Tengo dinero fuera del país. Esas palabras fueron música para los oídos del detective Salazar, quien inmediatamente las anotó. Señora Montero acaba de admitir posibles delitos financieros. Tiene derecho a guardar silencio. Ricardo intentó calmarla, pero era tarde. Gabriela estaba fuera de control. Todo esto es tu culpa, le gritó a su primo. Me prometiste que era a prueba de fallos. Que nadie podría invalidar el testamento. Carlos sonrió discretamente mientras grababa la conversación con su teléfono. Teníamos la confesión que necesitábamos. Creo que es suficiente, dijo el detective. Señora Montero queda detenida por presunto fraude, falsificación de documentos y desvío de fondos. Señor Vega, lo mismo aplica para usted. Mientras los esposaban, el juez Morales intentó escabullirse, pero 2 oficiales lo bloquearon. Su señoría, necesitaremos su declaración completa. En la estación. Script part separator iguala. Vi cómo se llevaban a Gabriela, Ricardo y al juez Morales. La casa que había sido mi hogar ahora parecía un escenario de crimen, con oficiales tomando fotografías y recolectando evidencia. Me sentí vacío. A pesar de todo, una parte de mí seguía amando a la mujer que creí conocer. Fernando, esto apenas comienza, me advirtió Carlos. Tendremos que presentarnos mañana ante el fiscal para formalizar todas las acusaciones. ¿Qué pasará con las empresas? ¿Con la casa? Por ahora, todo queda congelado.
Pero con las pruebas que estamos encontrando, el juez Ramírez podrá invalidar el falso testamento en cuestión de días. Mientras conversábamos, llegó Miguel corriendo, agitado. Fernando. Fernando. Acabo de recibir una llamada de la secretaria de Gabriela. Intentaron transferir 5 millones a una cuenta en Islas Caimán hace una hora, justo cuando comenzó el allanamiento. El detective Salazar escuchó esto y rápidamente hizo una llamada. Necesito una orden para congelar todas las cuentas internacionales a nombre de Gabriela Montero y Ricardo Vega. Sí, es urgente. Carlos me miró con seriedad. Muchacho, creo que el fraude es más grande de lo que pensábamos. No solo querían quedarse con tu herencia, sino también vaciar las cuentas de las empresas. Esa noche, mientras me hospedaba en un hotel, ya que mi casa seguía siendo escena de investigación, recibí una llamada inesperada del hospital municipal. Señor Montero. Tenemos aquí a la señora Gabriela Montero. Ha sufrido un colapso nervioso y pide verlo urgentemente. ¿Un colapso nervioso? ¿Está bien? Físicamente sí, pero está muy alterada. Insiste en que debe hablar con usted antes de que sea tarde. Dudé. ¿Qué podría querer decirme? ¿Sería otra trampa? Estaré allí en media hora, respondí finalmente. Carlos me advirtió que no fuera solo, que podría ser peligroso. Pero algo dentro de mí necesitaba confrontarla una última vez. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle ¿por qué? Script part separator iguala. Al llegar al hospital, un policía custodiaba la puerta de la habitación de Gabriela. Me dejó pasar tras identificarme. La encontré sentada en la cama, con la mirada perdida. Ya no era la mujer elegante y segura que conocía. Su maquillaje corrido revelaba que había estado llorando. Fernando, viniste, murmuró. ¿Qué quieres, Gabriela? Ya hiciste suficiente daño. Se llevó las manos a la cara. Van a enviarnos a prisión. A Ricardo lo están interrogando ahora mismo. ¿Y qué esperabas? Falsificaron un testamento, desviaron millones, fue idea de Ricardo, comenzó a toda prisa. Él me convenció. Dijo que tu padre nunca me aceptaría y que eventualmente te convencería de divorciarte de mí. Que acabaría sin nada. No te creo nada, Gabriela. Vi los correos electrónicos. Planeaste esto desde antes que mi padre enfermara. Ella bajó la mirada. Hay algo que debes saber. Algo que ni Ricardo sabe. ¿De qué hablas? Tu padre, antes de morir, me llamó en privado. Me dijo que sabía que yo no te amaba realmente. Me ofreció $2 millones y me divorciaba de ti después de su muerte. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso es mentira. Mi padre jamás. Tengo la grabación en una caja de seguridad. Tu padre no confiaba en mí y yo no confiaba en él. Ambos nos grabamos. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque la combinación de esa caja está en mi teléfono, que la policía confiscó. Cuando lo revisen, encontrarán esa grabación. Y hay más cosas ahí que no quiero que veas. ¿Qué cosas, Gabriela? Su mirada se ensombreció. Hay otra persona involucrada. Alguien más poderoso que Ricardo, más peligroso. Alguien que quería las empresas de tu padre y nos usó a nosotros. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. ¿Quién? ¿De quién hablas? Gabriela miró hacia la puerta con temor. Si te lo digo, estamos muertos los dos. Script part separator iguala. Una enfermera entró apresuradamente, alarmada por los pitidos del monitor. Señora Montero, necesita calmarse. Su presión está por las nubes. Déjenos solos un momento más, por favor, le pedí. Cuando la enfermera salió, me acerqué a Gabriela. Dime quién está detrás de todo esto. Si estamos en peligro, necesito saberlo. Gabriela tomó un papel y escribió un nombre, Alberto Vázquez. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Alberto Vázquez era el principal competidor de mi padre, dueño del conglomerado empresarial más grande del país después del nuestro. Se rumoreaba que tenía conexiones con políticos corruptos y hasta con el crimen organizado. ¿Vázquez? ¿Estás trabajando para él?
No entiendes, Fernando. Él se acercó a Ricardo hace 2 años, ofreciendo comprar las empresas Montero a precio de ganga una vez que las tuviéramos bajo control. Le prometió una posición en su junta directiva y ¿a ti qué? A mí me prometió protección y una vida de lujo en Europa. Lejos de todo esto. Arrugué el papel y lo guardé en mi bolsillo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Remordimiento? No seas ingenuo. Te lo cuento porque Vázquez no acepta fracasos. Cuando sepa que todo se vino abajo, vendrá por Ricardo y por mí. Y posiblemente por ti también. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos: sal del hospital ahora. El notario Márquez apareció muerto en su departamento. Posible homicidio. Miré a Gabriela, que había notado mi expresión de horror. Ya comenzó, ¿verdad?, susurró. El notario está muerto. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Fernando, tienes que sacarme de aquí. Si me quedo, seré la siguiente. Tú no sabes de lo que Vázquez es capaz. ¿Y por qué debería ayudarte? Intentaste robarme todo. Porque soy la única que puede testificar contra Vázquez. Tengo pruebas, grabaciones de nuestras reuniones. Están en... La puerta se abrió de golpe. Un hombre con uniforme de enfermero entró con una bandeja de medicamentos. Hora de su medicina, señora Montero. Algo en su mirada me puso alerta. No parecía un enfermero real. Espere, ¿quién es usted? No lo había visto antes, dijo Gabriela con voz temblorosa. El hombre sonrió fríamente mientras sacaba una jeringa de la bandeja. Esta medicina especial viene directamente del señor Vázquez, dijo el falso enfermero avanzando hacia Gabriela. Actué por instinto. Empujé la bandeja hacia él con todas mis fuerzas. La jeringa cayó al suelo mientras el hombre se tambaleaba. Apreté el botón de emergencia repetidamente. El falso enfermero recuperó el equilibrio y sacó algo de su bolsillo. Un cuchillo. Se abalanzó sobre mí, pero logré esquivarlo por centímetros. Gabriela gritaba histéricamente mientras intentábamos forcejear. La puerta se abrió de golpe y el policía que custodiaba la habitación entró con su arma desenfundada. Policía. Quieto. El asesino me empujó contra la pared y, en un movimiento desesperado, saltó por la ventana. Estábamos en un segundo piso. El policía corrió hacia la ventana. Está escapando. Necesito refuerzos en la entrada sur del hospital. Todo pasó tan rápido que apenas pude procesar lo ocurrido. Miré a Gabriela, que temblaba incontrolablemente. Te lo dije, murmuró entre sollozos. Vázquez no deja cabos sueltos. 3 días después, en una sala de tribunal abarrotada, se leía el verdadero testamento de mi padre. Gabriela, esposada y custodiada por 2 oficiales, lloraba silenciosamente mientras el juez Ramírez invalidaba el documento fraudulento y restauraba mis derechos como heredero legítimo. Ricardo Vega había confesado todo a cambio de protección, implicando directamente a Alberto Vázquez en la conspiración. El imperio de Vázquez comenzaba a desmoronarse mientras las investigaciones avanzaban. Cuando el juez golpeó su martillo, sentí una mezcla extraña de victoria y vacío. Había recuperado todo lo material, pero había perdido mucho más: la confianza, la inocencia, el amor. Miré a Gabriela una última vez antes de salir del tribunal. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos vi algo que nunca antes había notado: miedo genuino y, quizás, un destello de lo que alguna vez creí que era amor. La justicia había triunfado, pero el precio había sido alto. Muy alto. Mientras ella enfrentaba años en prisión, yo reconstruiría mi vida con una lección aprendida: la confianza, como el amor, debe ganarse día a día.